Queridos hermanos y amigos todos, sean bienvenidos a nuestro martes de clases en nuestra Escuela Parroquial de Formación de Agentes. Un gusto podernos encontrar nuevamente y darle gracias al Señor, porque ustedes y yo estamos vivos y porque nos permite encontrarnos como hermanos para seguir estudiando juntos este módulo dedicado a nuestra espiritualidad, a la oración cristiana. Y sobre todo en estos momentos en que la humanidad entera y también nosotros junto con ella reconocemos la grande necesidad de estar cerca de Dios y de experimentar profundamente nuestra oración, su compañía y su protección. A todos nuestros alumnos que nos ven y nos escuchan en los distintos sectores de nuestra parroquia, así como a los demás amigos y hermanos que se sirven conectarse con nosotros en este martes, sean bienvenidos todos. Los invito para que antes de iniciar con esta cuarta sesión, nos pongamos pues en la presencia de Dios y en un momento sencillo pero profundo de oración, sigamos rogando juntos al Padre, por medio de Jesús, que escuche la plegaria de nuestro mundo, de nosotros, y que nos ayude en estos tiempos difíciles que juntos estamos enfrentando. Con la oración que el arzobispo diocesano nos ha encomendado hacer, los invito pues para que iniciemos juntos este momento de trabajo. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Digamos todos: Padre de bondad y de misericordia, que cuidas con amor providente de tus criaturas, dirige tu mirada sobre estos hijos tuyos que imploramos de ti auxilio y consuelo en estos momentos en que nos vemos sumergidos en la noche del dolor. Extiende tu mano poderosa sobre la humanidad entera que ha sido lacerada por la enfermedad y la muerte, por la angustia y la desesperanza. Infunde en nuestros corazones tu Espíritu Santo, que Él nos consuele y anime, nos restaure y fortalezca nuestros lazos fraternos. Que Él nos haga comprender que todos somos responsables de nuestro hermano, de su cuidado y de su salud. Que tu Espíritu disipe de nosotros todo egoísmo y falta de empatía hacia las personas que sufren. Que ante esta realidad que nos aqueja, nos haga comprender que yo soy el guardián de mi hermano y debo protegerlo de todo peligro. Enséñanos, Padre de amor, a experimentar tu presencia constante en medio de nosotros a través de tu palabra que tu Hijo nos ha comunicado. Que Él, que vino a aliviar los sufrimientos de la humanidad y a darnos la salvación, sane el dolor de tantos hermanos nuestros que experimentan la enfermedad, la angustia y el sufrimiento. Que la maternal intercesión de nuestra Madre Santísima de la Luz nos sostenga en nuestras debilidades. Que ella, salud de los enfermos y consuelo de los afligidos, nos acompañe con su presencia amorosa. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La lección número 4 está titulada El Espíritu Santo, el Maestro interior de la oración. Y para podernos adentrar en la lección de este día, pues conviene, queridos amigos, que recordemos un poquito qué fue lo que trabajamos la semana pasada en la lección anterior y desde ese punto de partida plantearnos el objetivo para esta tarde. Recordemos juntos, fíjense. En la lección pasada, ustedes y yo profundizamos un poquito en la forma como Jesús hace su oración, cómo se comunica con el Padre a través de su experiencia muy personal
de orarle al Padre Todopoderoso. Ahora, en la presente lección, vamos a ver que esta oración de Jesús se realiza siempre por medio de la fuerza que le da el Espíritu Divino. Por lo que ya desde ahora podemos afirmar que cuando nosotros oramos, también lo hacemos por la fuerza y con la ayuda de este Espíritu Divino, pues el Espíritu juega un papel activo en el corazón de cada orante. Y como objetivo nos vamos a plantear este triple camino para nuestra lección. Primero, vamos a descubrir que el Espíritu Santo es quien nos guía en la oración. Segunda cosa, vamos a valorar la acción fundamental de este Espíritu Divino en la vida espiritual y de oración de cada uno de nosotros. Y finalmente, vamos a aceptar en nuestra oración las inspiraciones que nos dé el Espíritu Divino. Como punto de partida es el encuentro con la palabra, que ella nos inspire y que ella nos guíe. Un pequeño texto del Evangelio de San Juan y 2 textos paulinos nos ayudan para adentrarnos en nuestro tema. Dice el Evangelio de San Juan: hablando Jesús a sus discípulos en el discurso de despedida en la noche de su entrega a su pasión, Jesús, sentado a la mesa con sus amigos, les dice: cuando venga el Espíritu de la verdad, los iluminará para que puedan entender la verdad completa. Esta es la promesa que Jesús hace a los suyos en lo que sucederá próximamente con ellos cuando Él ya no esté presente. Por su parte, el apóstol San Pablo, hablándole primero a los romanos y luego a los corintios, dice lo siguiente: el Espíritu es quien viene en ayuda de nuestra debilidad. Nosotros no sabemos orar como nos conviene, y es el mismo Espíritu quien intercede por nosotros con gemidos que no se pueden ni siquiera expresar. Y luego dice el apóstol: nadie puede llamar a Jesús Señor si no está movido por la fuerza del Espíritu Santo. Con estos 3 textos de la Sagrada Escritura, entonces nos vamos a adentrar, queridos amigos, en el contenido de nuestra lección, que a través de los siguientes 10 números se nos va a presentar pues el contenido de lo que juntos vamos a compartir. Jesús ora siempre al Padre con la fuerza del Espíritu Divino. Y esto que acabamos de afirmar, queridos amigos, lo vemos desde el inicio mismo del ministerio público de Jesús. Recuerden ustedes que el ministerio de Cristo comienza el mismo día de su bautismo, allí en las aguas del Jordán, cuando Jesús, dejando su anonimato allá en la tierra de Nazaret y siendo ya un hombre hecho y derecho, decide iniciar ya su ministerio público, viene a donde está Juan para recibir el bautismo. Y es en la escena del bautismo donde luego más adelante conocemos por el testimonio de quienes lo vieron y lo oyeron, que el Espíritu Divino bajó sobre Jesús, lo ungió, lo tomó y podríamos decir desde ese momento públicamente lo posee. Y a partir de este momento Jesús, durante todo su ministerio público, estará
tomado, impulsado, movido, inspirado por esta fuerza divina que bajó sobre él el día de su bautismo en forma de paloma. A partir del bautismo de Cristo, los relatos evangélicos estarán insistiendo continuamente que Jesús, movido por el Espíritu, realizará su ministerio. Sus palabras y sus obras estarán movidas e inspiradas por la fuerza misma de Dios. ¿Y qué decir de los momentos profundos de su oración? Por eso decimos que si en todas las acciones de Jesús estará presente el Espíritu Divino que descendió sobre él en el día del bautismo, con cuánta mayor razón este mismo Espíritu no estará con él, junto a él, y hablará con él al Padre en sus momentos profundos de oración. Pues lo mismo que sucedió con Cristo, así lo afirmamos nosotros, también sucede con nosotros, puesto que desde nuestro propio bautismo, también nosotros poseemos el Espíritu de Dios que se nos ha derramado como fuerza, como ayuda y como gracia para dirigirnos al Padre. Por esta razón, queridos amigos, cada uno de los que recibimos el bautismo y fuimos ungidos en el Espíritu de Cristo, podemos afirmarlo categóricamente. La vida de todo cristiano también está guiada e inspirada por el Espíritu de Dios. Solo que basta que cada uno de nosotros, los hombres, permitamos que ese Espíritu nos guíe. Seamos dóciles para que el Espíritu de Dios que se nos ha derramado sea quien nos conduzca, quien nos inspire, quien nos haga hablar, quien nos enseñe y nos señale el camino. La oración que nosotros los cristianos hacemos y que ya quedamos que es un diálogo íntimo, amistoso y profundo con Dios desde nuestra humanidad, esta oración que nosotros realizamos, que nosotros practicamos, tendría que ser en sentido estricto, queridos amigos, un encuentro con el Espíritu de Dios, y el Espíritu Divino tendría que ayudarnos para hacer realidad esta vida divina en nosotros gracias a Él. Orar, entonces podemos decir, es estar abierto siempre a la inspiración del Espíritu de Dios, a la acción del Espíritu Divino, y así dejarnos guiar y conducir por este Espíritu Santo. Como lo recuerda el Papa Juan Pablo II en la encíclica Dominum et Vivificantem, en el número 40, afirma: Jesucristo en su humanidad se ha abierto totalmente a la acción del Espíritu Paráclito y se ha dejado conducir por él. Luego el mismo Jesús, en su ministerio público, poco a poco él va a ir revelando la presencia de este Espíritu Paráclito y le va a ir enseñando a la gente, a los discípulos y a quienes lo escuchan, la realidad de esta fuerza invisible pero divina, fuerza invisible pero real. Recordarán ustedes muy bien, queridos amigos, aquel pasaje que nos narra el Evangelio de San Juan, el encuentro de Jesús con la mujer samaritana. Aquellas emblemáticas palabras que Jesús le dirige a aquella mujer. La mujer le dice a Jesús que tanto los judíos como los samaritanos tienen su forma muy concreta de orar a Dios, y pone en discusión quiénes tendrán la razón, si los que oran en Samaria o los que oran en Jerusalén. Jesús le revela a la mujer samaritana este gran secreto, que de ahora en adelante
será una verdad revelada para nosotros. Créeme, mujer, dice Jesús, que ha llegado la hora en la cual aquellos que verdaderamente adoran al Padre lo harán en espíritu y en verdad. El Padre es como quiere ser así adorado, en el Espíritu, con la fuerza del Espíritu, con la ayuda del Espíritu. Por esto, queridos amigos, la oración cristiana, la oración de nosotros, no puede ser simplemente una repetición de palabras, una repetición de fórmulas que hemos aprendido a memoria. Es más, mucho menos la oración puede ser un arte o una facilidad que podamos explotar nosotros. La oración en estricto sentido, antes que todo, antes que nada, la oración es una gracia que nos da el Espíritu. Por eso, como dicen los padres espirituales, la oración no es una meta a alcanzar. Mucha gente pregunta y hasta investiga, ¿cómo podemos llegar nosotros a orar bien, a orar más, a alcanzar profundos niveles de oración? Y entonces recurren a manuales, a técnicas, a autores. Eso está bien, pero el punto de partida tiene que ser otro. La oración no es un arte que yo desarrollo. La oración es una gracia que yo le pido al Espíritu de Dios me conceda, que Él venga, que Él me haga hablar, que Él me haga comunicarme, que Él se me revele, que Él me conduzca. Por esto decimos nosotros que para adorarle a Dios, para orarle a Dios desde nuestro interior, desde lo más profundo del corazón, el punto de partida tiene que ser el Espíritu de Dios, el Espíritu de Jesús, que Él sea, que le permitamos que Él sea el que comience en nosotros esta obra. El Espíritu, este Espíritu divino que, como ya dijimos, ¿verdad?, nos fue dado desde el primer momento en nuestro bautismo y habita en nosotros. Él es entonces el gran maestro interior que nos ayuda a cada uno de nosotros a orar. Mucho cuidado, amigos. Hay gente que dice, yo no sé orar, yo no sé qué decir, yo no sé qué hablar, a mí nadie me ha enseñado a orar. Digo que tengamos cuidado con estas afirmaciones porque bastaría con que cada uno de nosotros guardase silencio, silencio interior, silencio del alma, silencio de los sentidos, silencio de las vísceras, y que solo su primera palabra fuera Espíritu de Dios, Espíritu de Jesús, Espíritu divino, ¿por qué no vienes a mí y me enseñas a hablarle al Padre? ¿Por qué no vienes a mí y me iluminas con tu fuerza para dirigirme a Jesús? Y veríamos, queridos amigos, que aunque fuese con palabras muy sencillas y muy humildes, el Espíritu poco a poco nos va conduciendo, porque Él es el único y verdadero maestro de oración. Como lo hemos afirmado, la oración es pues una experiencia de diálogo y de comunicación con Dios, pero es el Espíritu el que habla con nosotros y también por nosotros. El Espíritu Divino, a final de cuentas, es quien nos descubre en la oración la voluntad del Padre para que seamos auténticos discípulos, enviados del Señor. Por eso la oración, queridos amigos, volvemos a insistir, no es solamente un estar repitiendo fórmulas, palabras aprendidas a memoria,
Alguna vez escuché a algún hermano sacerdote que decía de forma peyorativa que esos que solamente repiten plegarias, repiten oraciones, repiten fórmulas, a esos hay que llamarles rezanderos, pero no orantes. Y luego, si meditamos y analizamos detenidamente estas expresiones, quizá podamos coincidir en que el rezandero solo repite palabras, pero quizá sin darse cuenta de lo que dice. El orante es el que no repite nada, sino el que habla desde su interior por sí mismo, pero eso sí, ayudado por el Espíritu a quien invocamos siempre. Jesús se encarga de manifestar esto que acabamos de decir, cuando Él mismo afirma, ¿verdad?, que el don más grande que podemos recibir del Padre para nuestra vida, para nuestro interior, para nuestro corazón, es el Espíritu de Él mismo, el Espíritu celestial, el Espíritu que, como ustedes y yo ya hemos estudiado en algún otro módulo, el Espíritu que es fuerza, el Espíritu que es poder, el Espíritu que es consuelo, el Espíritu que es ayuda, el Espíritu que es defensa, el Espíritu que es medicina. En una palabra, la mano de Dios que nos toca y que se hace presente en el corazón y en la vida, que nos tranquiliza y que nos devuelve su paz. ¿Se acuerdan aquellas palabras del Maestro Jesús en aquella parábola que pronuncia delante de la gente? Si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, imagínense cuánto más el Padre no les dará su Espíritu Divino a aquellos que se lo pidan. Jesús, por tanto, invita a sus discípulos, pero también a nosotros, a pedir a través de la plegaria, de la oración, el don del Espíritu Divino. Y Jesús lo asegura: pidan y se les dará, busquen y encontrarán, toquen y se les abrirá. A todo aquel que invoque, pida y ruegue que venga la ayuda divina, el Espíritu, el Padre se los va a conceder. Por otra parte, también tendremos que decir, Jesús no solamente nos insiste y nos pide que oremos al Padre pidiéndole el Espíritu, sino todavía más, Jesús mismo intercede por los suyos para que el Padre les envíe el Espíritu. Esto es, no es tarea solamente de nosotros pedir al Espíritu Santo. Jesús mismo está suplicando siempre al Padre que nos regale esta fuerza, que nos regale este don, que nos regale esta ayuda. Que el Padre siempre derrame su fuerza y su poder y su ayuda sobre nosotros es tarea del gran intercesor Jesús. Allí los invito a que lean ustedes en sus casas ese fragmento del capítulo 14 de San Juan, donde Jesús, en el contexto otra vez de la última cena y ya despidiéndose de los suyos, les dice con gran certeza y seguridad: yo voy a rogarle al Padre para que Él les envíe pronto al Paráclito, al Consolador, y Él va a estar siempre con ustedes. Este Espíritu Divino, pues, será en adelante la fortaleza, la ayuda, la defensa, el abogado que nos guíe delante de Dios. Y esto, queridos amigos, pues va a tener, como sabemos, cabal cumplimiento en aquella primera venida del Espíritu de Jesús sobre los suyos, el cumplimiento de su promesa en el misterio de Pentecostés. ¿Recuerdan ustedes cómo aquella mañana del día 50 de la Pascua,
Como mientras los apóstoles unidos a María Santísima estaban orando, es decir, se estaban comunicando con Dios para ser escuchados, en el mismo momento en que ellos oran, en que ellos le hablan al Padre y seguramente están invocando a Jesús resucitado, como del mismo cielo les viene la fuerza divina, el Espíritu Santo manifestado en aquel viento impetuoso y en aquellas lenguas de fuego que se posaron sobre cada uno de ellos, y no solamente se posó de forma visible, sino que les transformó el corazón, les transformó la vida, y de aquella iglesia naciente, reprimida, angustiada, triste y temerosa, el Espíritu Divino transforma a aquellos primeros testigos en los pilares de una iglesia misionera, saliente, que anuncia la verdad de Cristo vivo y resucitado. Habremos de decir que cuando nuestra oración está bien hecha, porque hemos invocado al Espíritu de Jesús para que venga, para que Él nos ayude a hablar, para que Él esté en medio de nosotros, nuestra oración también posee aquella misma fuerza de los discípulos, de los apóstoles. La oración auténticamente hecha siempre es escuchada, y por supuesto, la oración personal, pero también la oración comunitaria. ¿Se acuerdan? Cuando dos o más se reúnen en mi nombre para pedir algo, yo estoy ahí en medio de ellos. Por eso, queridos amigos, decimos ahora lo siguiente: es importante entonces que en nuestra oración invoquemos siempre la ayuda divina, con la certeza de que el Espíritu está siempre con nosotros. La ayuda de Jesús, la fuerza invisible de Cristo está siempre con nosotros, porque así lo ha prometido Jesús, porque así lo manifiesta la Sagrada Escritura. Cuando lo invocamos, Él viene, Él se hace presente y hasta se apodera de nosotros. Qué importante es entonces, queridos amigos, que la oración que ustedes hacen, la oración que hago yo, la oración que hacemos en la comunidad y en la asamblea litúrgica, siempre se invoque al Espíritu Divino. Volvemos a decirlo, el Espíritu de Jesús, el Espíritu Santo, es el gran maestro interior. Y esto es importante que lo recordemos. Toda oración con Dios dará frutos en la medida en que pongamos siempre todo eso que hablamos y decimos en las manos del Espíritu Divino. No es necesario entonces, ¿verdad?, que recordemos por qué entonces toda nuestra liturgia, toda la oración cristiana, pero especialmente la oración litúrgica, siempre incluye al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo, y siempre lo invoca para que Él esté presente en medio de nuestras asambleas y de nuestras oraciones. A través de frases sencillas se invoca al Espíritu Divino. Así somos invitados, pues, a retomar en nuestra vida cotidiana la invocación al Espíritu Santo, al gran Maestro, al gran intercesor. ¿Qué razón tenía el cardenal Carlo Maria Martini cuando, hablando del Espíritu Santo, en más de alguna ocasión afirmaba con tristeza: el Espíritu Santo es el gran desconocido, es el gran ausente, porque en nuestras comunidades, en las iglesias, en los cristianos, poco se le invoca. Quizá esto tenga razón en lo siguiente: poco se le invoca porque poco se le conoce.
porque no hay testimonio de su poder, porque nosotros no nos hemos encargado de pedirle: ven, manifiéstate, preséntate, apodérate. Así pues, queridos amigos, y vamos cerrando ya nuestra lección, tendremos que decir entonces que cuando nosotros oramos, poseemos entonces un medio privilegiado para entrar en diálogo con Dios, con su misterio trinitario. Cuando le hablamos al Padre, evidentemente le hablamos al Hijo y también al Espíritu Santo. Cuando le hablamos a Dios, Dios no está dividido, Dios siempre está constituido en su misterio trinitario. En este ambiente espiritual, hablarle a Dios es como nos conectamos con el Padre Todopoderoso a través de Jesucristo nuestro Redentor y con la fuerza vivificante del Espíritu. Por eso, queridos amigos, cuando ya en las preguntas cotidianas, en las preguntas de todos los días, alguien dice: Padre, ¿será correcto que yo en mi oración siempre invoque solamente a Jesús, pero no invoque al Padre? En sentido estricto, queridos amigos, quien invoca a Jesús también invoca al Padre y también invoca al Espíritu Santo. Lo cierto es que en su misterio trinitario Dios permanece unido. Pero también en la práctica sabemos, ¿verdad?, que existen oraciones específicamente dirigidas al Padre. Cuando queremos personalizar más la oración: a ti te invoco, Padre Todopoderoso, el que creaste los cielos y la tierra, el Padre de Jesucristo, nuestro Dios y Salvador, Padre, fuerza invisible, a quien nunca nadie ha visto, pero que te has revelado en tu Hijo Jesús. Cuando le hablamos a Jesucristo, sabemos, parece que esa es la forma más habitual de hacer nuestra oración, dirigiéndonos a Jesús con la certeza de que todo lo que le pidan al Padre en mi nombre, Él se los concederá. Y lo que acabamos de decir, oraciones específicas al Espíritu Santo, invocaciones, imprecaciones, en donde a Él le conjuramos y le pedimos que se manifieste, sabiendo, ¿verdad?, lo que ya decíamos desde muy pequeños en el catecismo. No es que el Espíritu Santo sea un Dios distinto al Padre o al Hijo, es el mismo Dios, pero cuando le manifestamos en su específica personalidad, de verdad, queridos amigos, que también tenemos la gracia y la posibilidad de experimentar en profundidad la fuerza del Espíritu Divino. Ojalá, queridos amigos, que al exponer pues estos breves puntos, nosotros poco a poco vayamos experimentando, pero sobre todo ejercitando más nuestra oración personal, como podamos, con nuestras propias palabras, con nuestras propias limitaciones, en el lugar que podamos, pero eso sí, con toda la fuerza de nuestro corazón y sobre todo recordando lo que hoy dijimos a lo largo de esta lección. La oración no es una meta que yo me proponga y que yo me alcance, es una gracia que Dios me da para hablarle, y el Espíritu Santo es quien me ayuda y quien me guía, como ayudó y guió a Jesús a lo largo de su ministerio. Como actividad final, les propongo lo siguiente: que contestemos estas 3 sencillas preguntas después de revisar nuevamente nuestra lección y luego pues lo reportemos como una evidencia de que juntos hemos estudiado esta clase. Primero, describe de qué forma percibes la acción del Espíritu Santo en la comunidad donde vives. Comenta
un don que tú creas que hayas recibido del Espíritu Divino. ¿Qué lugar va a ocupar el Espíritu Santo en tu vida a partir de esta lección? Y finalmente, ¿cómo vas a abrirte a la acción del Espíritu Santo en estos tiempos? Ojalá, queridos amigos, que podamos realizar la actividad en el silencio de nuestro propio corazón, con un serio discernimiento y también en la experiencia de la oración personal. Que Dios los bendiga a todos ustedes. Con la ayuda de Dios y si las circunstancias lo permiten, nos seguiremos encontrando. Mucho ánimo, es tiempo de orar, pero de orar fuertemente, de orar convencidamente, pidiéndole al Padre por medio de Jesús en el Espíritu, que no se olvide de nosotros, que nos dé su paz y que nos dé su salvación. Gracias por su atención y nos encontramos la próxima semana.